siempre estás aquí, tan cerquita de mi vera, que te puedo sentir dentro de mí. No tienes por qué, Señor, pero si tú quisieras, alabado sea tu nombre. Amén. Aleluya. Espíritu Santo. Gloria. Aleluya. Bien. Bendecido sea el nombre del Señor. Amén. Contentos estamos en esta tarde porque una tarde más nos permite estar el Señor delante de su presencia. Amén. Que grande es su misericordia, como dice su palabra, que se renueva cada mañana. Que nos permite poder venir a este lugar para honrar y glorificar el nombre del Señor. Ese es nuestro deseo, hermanos. Cada día que nos levantamos por la mañana, nuestro deseo es de adorarle, nuestro deseo es de servirle, y nuestro deseo, lo más íntimo de nuestro corazón, es poder agradarle, porque nos ha cautivado el corazón y no podemos vivir sin él. Gloria al nombre del Señor. Amén. Podemos encender la luz de aquí si queréis. Bueno, pues llegados a este momento, el Señor me ha dado el honor, el privilegio, la dicha de poder ministrar una palabrica que Dios ha depositado en mi corazón. Amén. Y espero, hermanos, firmemente poder hacerles bien con la palabra. Como solemos decir, es la única intención, nada más lejos de la realidad, poder hacerles bien con la palabra del Señor. Y que la palabra en esta tarde pueda, que corra y sea glorificada en medio de la reina. Sin más preámbulos, todo aquel que tenga Biblia me puede acompañar al libro del profeta Jonás, capítulo 1, versículo 1 hasta el 6. Y dice así la palabra del Señor. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y dice el verso 3: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope. Y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse lejos de la presencia del Señor. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que habían en la nave, para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave, y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros, y no pereceremos. Amén a su palabra. Amén. Una historia preciosa de este profeta tan conocido por todos nosotros, que ha sido predicada en muchas veces. Pero miren, para iniciar este consejo, hermanos, me gustaría iniciar este mensaje con 3 preguntas a la iglesia directas. Y de estas 3 me gustaría que 2 de las preguntas me fuesen totalmente sinceros. Son preguntas sencillas, pero creo que en esto se encierra el mensaje. Amén. La primera pregunta que les quiero hacer, y quiero que me contesten: ¿cuántos de aquí verdaderamente de corazón quieren ser verdaderamente utilizados en la obra del Señor? Sean sinceros. ¿Cuántos de aquí verdaderamente quieren ser utilizados por Dios en la obra? Que Dios cuente con ellos. Yo quiero que Dios cuente conmigo, ser útil en la obra del Señor. Y amén por ello. La segunda pregunta es parecida, pero no es igual. La segunda pregunta es: ¿cuántos de aquí verdaderamente quieren ser instrumentos utilizados por Dios en la obra del Señor? Dios te bendiga, José. ¿Cuántos de aquí quieren ser instrumentos utilizados por Dios?
Porque el ser instrumento, a veces no eres la cabeza visible. El ser instrumento de Dios, la diferencia de ser utilizado por Dios, dejarme ilustrarlo así. A veces no te llevas la honra ni te llevas el aplauso del pueblo, pero sí que eres utilizado por Dios en medio de la congregación. El instrumento que tocó David era el arpa. El aplauso, la fama, que las doncellas cantasen su nombre, no se lo llevó el arpa, se lo llevó David. Pero sin arpa, hermanos míos, no había bendición. Yo quiero ser utilizado por Dios y ser un instrumento útil en la obra del Señor, aunque esté escondido en el cuarto oscuro del anonimato, escondido tras la cortina. Pero cuando Dios quiera tocar mi persona, tocar mi vida, pueda dar esas melodías armónicas para bendecir al pueblo del Señor. Yo quiero ser un instrumento útil en las manos del Señor, aunque a veces no sea visible, aunque a veces no tenga el reconocimiento del pueblo, pero decirle: Señor, heme aquí, soy un instrumento útil en tus manos para poder bendecir a los demás. Yo quiero ser un instrumento útil en las manos del Señor. Y la tercera pregunta, y no hace falta que me respondan, en esta pregunta reflexionen sobre esto. ¿Cuál es el límite que le pones a Dios en tu vida para que Dios pueda trabajar contigo? ¿Cuál es el límite que le pones a Dios en tu vida para que Dios pueda trabajar contigo? Gloria al nombre del Señor. Reflexionen sobre esta pregunta. Y el mensaje, hermanos, que le he titulado Límites impuestos. Límites impuestos. De esto se va a tratar el tema, en el nombre del Señor. Le podemos dar un aplauso al Señor en esta tarde, fuerte si es para Él, y empezamos a predicar la palabra. Hemos dicho que cada uno que nos encontramos aquí, nuestro deseo en el corazón es ser utilizados por Dios, es ser un instrumento útil para que Dios nos pueda utilizar y ser de bendición. Y no me cabe, hermanos, la menor duda de que a Jonás también desearía con lo más profundo del corazón ser utilizado por Dios en la obra. Como cada uno que nos encontramos en este lugar, a Jonás se le llenaría el corazón de gozo, el corazón de ilusión, para que Dios lo utilizase dentro de la obra, para poder disponer el ministerio que Dios le había otorgado profético. Y un cierto día, dice la Biblia, que esa ilusión que tenía Jonás, Dios la cumplió. Y dice la Biblia que vino palabra de Jehová al profeta Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive a pregonar en contra de aquella gran ciudad, porque su maldad ha llegado hasta mí. La maldad, hermanos míos, de Nínive había llegado ante la misma presencia del Señor. Nínive era la capital de Asiria. Asiria, hermanos, en esa época era la potencia mundial. Y a todas las ciudades circunvecinas la conquistaban. Y todo aquel pueblo, nación o lengua que no entrase dentro del gobierno político de Asiria, los torturaban, los maldecían, los injuriaban y los metían presos. Les quitaban la vida. No había piedad, hermanos, para los asirios. Y esta maldad llegó ante la misma presencia del Señor. Porque tengo que decir que la maldad también, hermanos, sube ante la presencia del Señor. La maldad no pasa desapercibida. El Señor escucha el clamor de su iglesia, escucha las oraciones, la presencia del Señor desciende, el óleo del Espíritu desciende cuando tú alabas al Señor y derramas de tu alma ante el Señor. Pero la maldad también sube, hermanos. La maldad también sube ante la presencia del Señor. A veces creemos que cuando cometemos un error o hacemos una maldad creemos que el Señor no lo ve, pero el Señor lo ve. Gloria al nombre del Señor. Amén. Llega ante la misma presencia del Señor la maldad. Pero saben, Jonás no estaba dispuesto a pagar tal sacrificio, a pagar, hermanos míos, el sacrificio de tener que predicar o pregonar en contra de aquella gran ciudad. Él querría haber sido quizá un profeta que predicase a las naciones, que predicase, mejor dicho, a las tribus de Israel. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Así os dice el Señor.
Quizá Jonás, hermanos, querría haber sido ese profeta reconocido, ese profeta, hermanos míos, usado por Dios para predicar a los suyos, pero en cambio recibió una comisión totalmente diferente. Ve y pregona en contra de los de Nínive. Bendecido sea el nombre del Señor. Jonás querría ser utilizado por Dios, quería, hermanos, entrar en los planes de Dios, pero no quería pagar tal sacrificio, no estaba dispuesto a pagar el precio que Dios había puesto a su llamado, le puso un límite a Dios. Gloria al nombre del Señor. Pero lo curioso es que verdaderamente el Señor no le manda que predique un mensaje de salvación. No le dice: ve y predica a los de Nínive un mensaje de arrepentimiento, un mensaje de amor, un mensaje de salvación, sino todo lo contrario. Le dice: ve y pregona contra ellos un mensaje de juicio, hermanos míos. Pero como Jonás conocía el corazón de Dios, Jonás conocía tanto a Dios, que Jonás sabía que si Nínive se arrepintiese, Nínive recibiría perdón. Y no estaba dispuesto a pagar tal sacrificio, porque Jonás conocía el corazón de Dios. Y te digo en esta tarde, es necesario conocer a Dios. Es necesario conocer el corazón de Dios. ¿Saben por qué? Porque cuando se conoce a Dios, hermanos, vivimos confiados. Porque cuando conocemos a Dios, conocemos su carácter y conocemos, hermanos, cómo actúa en consonancia. Cuando conocemos a Dios, aunque estés pasando por tribulaciones, aunque estés pasando por pruebas, aunque estés pasando en medio de desiertos, no tienes preocupación, vives confiado. ¿Saben por qué? Porque conoces al Dios de tu salvación. Amén. Porque cuando conoces a Dios, vives confiado en medio de la tribulación. Cuando conoces a Dios, sabes cómo actúa en medio de la situación. Cuando estás en medio, hermanos, de la tormenta o en el calabozo de más adentro, como Pablo y Silas, nace de tu corazón una alabanza y tienes que cantarle al Señor. ¿Saben por qué? Porque conoces al Dios que te dio la salvación, conoces al Dios que sirves, conoces al Dios que amas. Que bendito sea el nombre del Señor. Necesitamos conocer a Dios. Gloria al nombre del Señor. Dice David en cierta ocasión: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Los que confían en el Señor, hermanos, son capaces de, como ese monte, que aunque venga el sol penetrador, hermanos míos, acalorando el monte, no se mueve, sino que se mantiene. Aunque se levanten, hermanos, los vientos en contra del monte, se mantiene firme. Así debe ser el cristiano que confía en el Señor y conoce a Dios, confiando en Él siempre, en el nombre de Jesús. Necesitamos conocer al Señor. ¿Y saben cuál es el único método para conocer a Dios? La palabra. ¿Quieres conocer a Dios? Amén. Lee la Biblia. ¿Quieres conocer el corazón? ¿Quieres conocer lo más profundo del corazón de Dios? Lee la Biblia. ¿Quieres, hermanos, conocer el propósito que Dios tiene contigo? Lee la Biblia. ¿Quieres conocer los planes que Dios tiene contigo? Lee la Biblia. ¿Quieres conocer, hermanos míos, todo lo que encierra en la palabra del Señor? ¿Quieres conocer los atributos, el carácter de Dios, cómo actúa? Lee la palabra y vive una vida estrecha en relación con el Espíritu Santo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Amén. Necesitamos conocer al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. No estaba dispuesto, hermanos, a pagar tal sacrificio. Y dice la palabra que se levantó. Se levantó, pero no para hacer la voluntad de Dios, sino que se levantó dándole la espalda a Dios para huir de la presencia del Señor. No estuvo, hermanos, como he dicho antes, dispuesto a pagar el sacrificio. Pasó los límites de la raya de su orgullo, Jonás, y se levantó, hermanos míos, en rebeldía. Se levantó con orgullo y se marchó de la presencia del Señor y descendió a Jope. Porque a veces uno desciende no necesariamente por una caída. A veces uno desciende levantándose. ¿Y ustedes cómo puede ser esto? A veces uno desciende en el camino del Evangelio, no necesariamente por una caída, como aquel hombre que descendió de Jerusalén a Jericó. Descendió y en la trayectoria de la descendencia dice la palabra que salió a su encuentro unos ladrones, le golpearon, lo dejaron malherido y lo dejaron tirado medio muerto. Descendió, le golpearon y cayó. Y
las heridas eran las evidencias de su caída. Y todo el mundo que pasaba por allí podía ver que había descendido y había caído en el camino. Las heridas eran las evidencias de su caída. Pero no siempre uno desciende por una caída. A veces uno puede descender levantándose. Y usted me puede decir, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que levantándome pueda descender? Sencillamente, hermanos, cuando uno se levanta en contra de Dios en orgullo, está levantándose en contra de Dios y por lo tanto está descendiendo. Cuando se levanta uno en contra de Dios en rebeldía, está descendiendo de la presencia del Señor. Cuando uno se levanta en contra de Dios porque no es capaz de poder pedir perdón o de poder aplicar perdón a un hermano que vivió en el camino, por lo tanto te estás levantando y estás descendiendo de la presencia del Señor. Porque no necesariamente se necesita descender para caer. A veces uno desciende levantándose. Levantándose en rebeldía, estás descendiendo. Te levantas en orgullo, estás descendiendo. Te levantas en contra de Dios y le dices, no estoy dispuesto. Te estás pasando de la raya. Hasta aquí he llegado, Señor. No estoy dispuesto a entrar por el aro. Tu actitud está haciendo que te levantes y por consecuencia estás descendiendo. Gloria al nombre del Señor. Y este hombre, hermanos, se levantó, descendió y entró a Jope. A una ciudad portuaria, dice la palabra. La historia bíblica dice que es una ciudad portuaria. Y cuando entró allí, fue a comprar un billete para embarcarse rumbo a Tarsis. Con su orgullo, con su prepotencia, Jonás no tenía heridas evidentes. Gloria al nombre del Señor. Porque hay algunos dentro de las iglesias que han descendido y se marchan de la presencia, pero como no es una evidencia, como no es un acto público, pero verdaderamente su corazón está lejos de la presencia, porque no son capaces de hacer la voluntad de Dios. Gloria al nombre del Señor. Me he explicado. Hay caídas, hermanos, y voy a ser claro, estoy en mi iglesia, he pecado, he caído, he sangrado en el camino, me ha golpeado el enemigo, estoy malherido tirado en la cuneta, y como es una evidencia para los demás, porque he caído, y todos ustedes lo saben, me ven sangrando, y quizá el Rafa pueda apuntarme con el dedo por mi caída, quizá el pastor pueda echarme la mano por encima y aplicarme aceite y vino. Soy, hermanos, un acto público, estoy vendido cara a la gente, porque he caído en el camino y ha sido público. Pero hay a veces, hermanos, que no descendemos por una caída. A veces descendemos levantándonos, y eso no es un acto público, sino que está en nuestro corazón. Amén. Gloria al nombre del Señor. Nuestro corazón se encalla en orgullo. Nuestro corazón se encalla, hermanos míos. Nuestra mente o nuestra conciencia se encalla y podemos venir al culto, levantar nuestras manos, alabar al Señor, glorificar al Señor, pero no nos damos cuenta que por no obedecer la palabra estamos levantándonos y descendiendo de la presencia del Señor. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. ¿Me están entendiendo? Jonás descendió, pero levantándose en rebeldía. Y entró en Jope y compró un billete. Un billete, el billete yo le llamo el billete de la desobediencia. Y se puso rumbo a Tarsis. Y dice la palabra que en medio de la travesía se levanta una tormenta muy fuerte, a tal extremo que los capitanes, que los marineros, los expertos en el mar, estaban, hermanos, toda la vida, eran capitanes, eran expertos en el mar, sabían, conducían barcos, conocían cómo se manejaba el mar, pero, hermanos, vieron esa tal tormenta que no daban crédito a tal situación. Era, hermanos, una tormenta sobrenatural. Y no sabían qué hacer, angustiados. No sabían a quién poder, hermanos míos, aclamar. Se les escapaba de las manos la situación. Angustiados, con miedo, aclamando a sus dioses paganos, pero dioses que no escuchan ni ven. Y en medio de esta situación, hermanos, llama la atención que estos capitanes y expertos en el mar
están espantados y angustiados por la situación. Pero en cambio Jonás, que no tiene experiencia en el mar, que no es capitán, que nunca ha surcado, hermanos míos, nunca ha ido en un barco, no es capitán de los barcos, pero en cambio dice la Biblia que lo encuentran durmiendo, y dice la palabra, y durmiendo profundamente. ¿No les llama la atención? Expertos en el mar, atacados de los nervios, angustiados por la situación, y tú, Jonás, durmiendo profundamente. Dice la palabra que las olas le golpeaban en la nave y parecía que se iba a partir en 1000 pedazos, y en cambio tú, Jonás, durmiendo. Y déjame en esta tarde aplicarlo como el Espíritu Santo me lo puso en el corazón. Hay a veces, hermanos, que cuando descendemos en el camino, hay a veces, hermanos, que cuando descendemos y nos marchamos de la presencia del Señor, entramos en un estado, hermanos, de indiferencia, en un estado, hermanos míos, de religiosidad, y entramos sin darnos cuenta en aquel barco rumbo a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Entonces es cuando las olas golpean nuestra casa. Todo el mundo está viendo la situación de nuestra vida. Todo el mundo ve la situación de mi hogar. Las olas están golpeando mi casa. Las olas parece que van a romper mi hogar. Mi matrimonio se va a destruir en 1000 pedazos. Y todo el mundo, ustedes se dan cuenta de mi situación, menos yo. Yo estoy durmiendo. Mi matrimonio se va a destruir. Estoy lejos de la presencia del Señor. Pero todos ustedes se dan cuenta de mi situación menos yo, porque yo estoy durmiendo. ¿Saben por qué? Porque me he alejado de la presencia del Señor y mi conciencia se ha dormido. Gloria al nombre del Señor. Cuando la conciencia se duerme, hermanos, cuando descendemos y entramos en Jope y empezamos a negociar, a comprar billetes de la desobediencia, a comprar billetes del pecado, a hacer cosas ilícitas dentro de la presencia del Señor, sin darnos cuenta, hermanos, estamos entrando en un estado de cuando la conciencia se nos encalla y se nos duerme. ¿Me estoy explicando? Cuando desobedecemos y descendemos, empezamos a negociar, compramos billetes de desobediencia y nuestra conciencia se duerme. Entonces el Señor tiene que levantar una tempestad en nuestra vida para que nos demos cuenta de nuestra situación. Pero nosotros seguimos durmiendo. Pero necesitamos con urgencia que el Espíritu Santo venga diciéndonos: despierta, dormilón, despierta de tu situación. ¿Y saben por qué, hermanos? Sencillamente porque no estuvo dispuesto a pagar el precio de su llamado. No estuvo dispuesto a pagar el precio de su llamado. Eso le hizo, hermanos, levantarse en orgullo, descender, entrar en Jope, comprar un billete y marcharse de la presencia. Ahora te pregunto, la tercera pregunta que te he hecho al principio: ¿cuál es el límite que le pones a Dios en tu vida para que Dios pueda trabajar contigo? Cuando no estás dispuesto a perdonar a aquel que te hizo daño, estás levantándote contra Dios. Te dejan esta tarde, ¿vale? Cuando no estás dispuesto a entrar dentro del marco de la voluntad de Dios, porque no estás dispuesto, estás levantándote en contra de Dios. Cuando te levantas en orgullo, te estás levantando y estás descendiendo. ¿Cuál es el límite que le pones a Dios? ¿Estás dispuesto a que Dios te utilice en la obra? ¿Estás dispuesto de verdad, de corazón? ¿Quieres ser un instrumento útil en las manos del Señor? No le pongas límites a Dios. Deja que Dios trabaje contigo a donde Él quiera, en el nombre del Señor. Hasta aquí estas 4 palabras en el nombre del Señor. Le damos un aplauso al Señor en esta tarde y que Dios te bendiga mucho.